Buenos días, yo soy el doctor Marcos Delfino, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Me toca hacer una presentación doble con dos excelentes disertantes. La charla la va a dar el doctor Alejandro Cané. El doctor Alejandro Cané es argentino, es médico pediatra, infectólogo infantil, magíster en investigación clínica y farmacológica, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Vicepresidente de vacunas de Pfizer para el Grupo de Asuntos Médicos y Científicos en América del Norte. Y bueno, por supuesto, él nos va a hablar de novedades en vacunas COVID, pero antes la profesora Pires, a quien todos conocemos porque es de la casa, nos va a hacer una breve introducción de cómo estamos en el Uruguay en este momento con la vacunación. La profesora María Catalina Pires es profesora de Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados de la FMEDU de LAR, integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la SUB y past president de la SLIPE. Bueno, los escuchamos. Bueno, buenos días. Agradecer enormemente la presencia del doctor Alejandro Cané. Entonces les voy a robar 3 minutos para que, sobre todo él y los extranjeros, cuando él nos hable, sepan en qué situación estamos acá en Uruguay. La campaña de vacunación COVID-19 del año 2021, como en todos los países, acá fue regida por el gobierno, la hicimos escalonada, por agenda electrónica para la población general, pero después van a ver que tiene idas específicamente a los domicilios o instituciones, y siguiendo las directrices de vacunación segura en forma muy estricta. Se iniciaron con 90 puestos de vacunación exclusivos para COVID, que hoy día son 150, que incluyen 5 lugares de alta concentración de vacunación, 3 en Montevideo, 1 en Canelones y 1 en Maldonado. Y lo que ustedes están viendo ahí es cómo se agendan en forma electrónica. Este es uno de los hubs en donde se controla la entrada, en donde se controla el paciente con la temperatura, se hace un registro electrónico y como están viendo, toda nuestra vacunación cambió e incluye la observación de los vacunados posteriormente. Este es entonces, a modo de resumen, cómo trabajamos. Y en qué situación epidemiológica nosotros estuvimos vacunando después de la brillante exposición de la doctora Moni Pujadas, ustedes lo comprendieron, pero fíjense que al mes de mayo Uruguay era el país que mayor tasa de casos y de muertes tenía. Y en el medio de esa situación, desde el 1 de marzo o del 27 de febrero, había empezado la vacunación, con lo cual implicaba que las vacunas estaban expuestas al mayor desafío, demostrar su efectividad en el medio de esta incidencia que era, ven, casi negritos estábamos en relación al resto del mundo. Nosotros habíamos pasado, como bien dijeron, un año 2020 muy tranquilo y no tuvimos los brotes de otros países. Además, significó para quienes vacunaron una enorme exposición, vacunar en el medio de una gran cantidad de personas enfermas. ¿Cómo estamos ahora? Disculpen que acá no le cambié, es a julio de ayer, estamos en amarillo y como bien decía la doctora, con un índice de 8,6 de incidencia, o sea que tenemos buenas cosas para comentarles. La particularidad de Uruguay, entonces, es que el Ministerio de Salud es quien marca las directrices junto con la Comisión Nacional Asesora de Vacuna, a la que se sumó un grupo ad hoc, como lo referían también en la charla anterior, y tiene un programa operativo de inmunizaciones dependiente de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que desde el mes de diciembre, junto con el Ministerio, el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el SINAE, se empezó a preparar toda esta sucesión de pasos que implicaron desde la selección de los materiales, jeringas y agujas, la capacitación, hasta que empezamos la campaña. Nuestra población objetivo
A partir del 1 de marzo fueron alrededor de 2.800.000 personas mayores de 18 años, que a partir del 12 de junio se agregaron los 290.000 adolescentes entre 12 y 17 años. Como les dijimos, fue escalonada y para nosotros los pediatras, muy importante, el personal esencial que empezamos fueron los vacunadores y los educadores, además de bomberos, policías, militares, como dice acá. Luego hubieron otros grupos, acá alguien que nos importa mucho, el personal de salud, que iba a estar en contacto con los niños, con aquella incertidumbre que teníamos, grupos vulnerables que ya no se iba a vacunarlos, y acá en junio adolescentes y embarazadas, y esto sí nos atañe a nosotros. ¿Cuáles son nuestros resultados? Y de los que estamos orgullosos, pero muy celosos de poder cumplir. Este es el número de plataformas de virus muertos que hemos aplicado, 3 millones de dosis, 1.290.000 dosis de vacunas ARN mensajero y 77.000 de vacunas de AstraZeneca. Y tenemos esta cobertura del 70% para una dosis y casi el 60% para 2 dosis de toda la población. Esto se refiere a toda la población y son datos hasta el día de ayer. ¿Qué nos interesa a nosotros? Ver por grupo etario, y por grupo etario vean qué interesante los adolescentes, 64% de cobertura para primera dosis y 20% de ellos tienen 2 dosis. Y después los grupos más vulnerables ven que las coberturas son muy buenas, arriba del 80%, y estamos arriba del 80% para las 2 dosis. ¿En qué estamos ahora? Tenemos un número de personas que están esperando para ser vacunadas, pero la vacunación va a seguir en los puestos exclusivos COVID, vacunación en ciudades pequeñas, que se llama pueblo a pueblo acá en nuestro país, y la vacunación en territorios, en barrios de Montevideo, que comenzó este año. Acá es algo sumamente importante, que es la efectividad, que el gobierno está haciendo un estudio, y este estudio muestra, si ustedes ven acá la incidencia de las personas a diferentes edades para Sinovac, para Pfizer y personal de salud, comparados con los no vacunados, arroja una efectividad para la vacuna de Pfizer para prevenir todo tipo de enfermedad de un 78%, un 97% para prevenir infecciones en CTI y un 96% para muertes. Y si vamos muy rápido para no quitarle tiempo al doctor Cané, pero acuérdense que acá con esta vacuna se han vacunado a las personas mayores de 70, ahora los adolescentes y las embarazadas y el personal de salud. Para Sinovac, las dosis que son administradas a personas menores de 70, entre 18 y 70, 59% para todo tipo de enfermedad, 90% para prevenir ingresos a CTI y 94% para reducir los fallecimientos, que para nosotros son muy importantes. Y para el personal de salud los datos no son muy diferentes y son excelentes. Y algo que nosotros estábamos esperando, y por suerte el Ministerio tiene este tipo de estudios, acá hay un análisis de regresión segmentada, que es la incidencia a lo largo desde el comienzo de la campaña, y ustedes ven cómo aumentaba porque estábamos en nuestro peor momento, y en el día 95 hay una reducción significativa de la incidencia. ¿Qué se dio? En ese momento había un 60% de la población con una dosis y de ellos un 46% con 2 dosis. Y lo que más nos interesa y lo último que le queremos mostrar a los colegas de Uruguay y del resto de los lugares, esto ya lo mostró la doctora Pujadas, esta es una actualización al 12 de julio de los casos por semana epidemiológica, cómo han ido bajando, y coincide en esto que se decía el día 95 de la campaña. Y acá, para ver nosotros en la edad pediátrica, ustedes ven los casos totales en grises, en azul los casos de niños de 0 a 9 años y en naranja los de 10 a 19 años. Y ustedes ven lo que se decía, cómo acompañan a la evolución de los casos de adultos. Esta es la situación de casos y cómo estamos llegando al amarillo, y ojalá
esto continúe así y las variantes, como decían, no sean un problema, y el doctor Calais algo nos hablará, cómo cayó el número de fallecidos, y acá el personal de salud, que fue nuestro primer objetivo, el primerísimo de los objetivos para poder mantener el sistema de salud funcionando, cómo aumentó la vacunación, disminuyeron los casos y han cesado las muertes en los últimos días. Así que por aquí es la información que nosotros le dejamos y esperamos ansiosos esta charla de novedades en vacunas COVID. Bueno, buenos días. Primero, no sé si me escuchan bien, solo para confirmar. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la presentación a Marcos y la introducción que hizo la doctora Pires respecto de la situación de del programa de vacunación para COVID que se está llevando adelante en Uruguay, y creo que la situación es muy similar en varios de nuestros países en América Latina. En los próximos 20 minutos voy a tratar de resumir lo que hemos hecho hasta ahora con el desarrollo de la vacuna frente a la enfermedad COVID-19 basada en ARN mensajero, y cuál es la situación actual y los planes que tenemos para seguir aprendiendo y desarrollando beneficios asociados a la vacunación. Esto es una diapositiva que seguro Mónica tocó durante su charla. Sabemos bien claramente que desde que se declaró la pandemia hasta el día de ayer hubieron reportados más de 190 millones de casos a nivel global. De esos, una tasa de mortalidad de vuelta bastante con baja estimación en realidad a los números reales, porque es solamente un 4.2 millones de muertos confirmados sobre seguramente un número de casos que son más grandes que los que se han reportado. Pero más allá de los números en particular, el impacto que esto ha tenido social y económicamente en todas las latitudes es tremendo, y ha sido una de las razones por las cuales se aceleró el desarrollo de vacunas. Sabemos que en las últimas 3 o 4 semanas, incluso en países donde ha habido una alta cobertura con las vacunas disponibles, se observó un incremento en el número de los casos. Mayor parte de ellos no han sido casos severos. Sin embargo, los últimos datos de principios de esta semana que muestra Israel, empiezan a verse también algunos casos de hospitalización y de fallecimientos, incluso en personas de vuelta de alto riesgo, pero completamente vacunadas. Razón por la cual, si bien recordamos que las vacunas seguras y eficaces son la herramienta que nos van a permitir lograr una nueva normalidad, la vigilancia epidemiológica estricta y los datos locales de cada uno de nuestros países van a ser fundamentales para poder informar cualquier decisión, ya sea en agregar un número de dosis al esquema que tenemos actualmente, o cambiar la estrategia de vacunación que actualmente se está llevando adelante en muchos de nuestros países. Ustedes saben muy bien el camino que se ha hecho en los últimos 16 meses con el desarrollo de la vacuna basada en ARN mensajero en el programa en el que yo estoy involucrado, que es el de Pfizer, con los primeros estudios que comenzaron en animales en enero-febrero del año pasado, después que se supo la información genética del virus, con el primer estudio en humanos que comenzó en abril en Alemania y en mayo en Estados Unidos. Y es importante recordar esta fecha para entender algunos de los estudios que estamos llevando adelante hoy con participantes de esa primera fase 1 en Estados Unidos. Esos resultados positivos hicieron que en julio del año pasado se comenzara un estudio pivotal con enrolamiento de más de 45.000 personas en 6 lugares del mundo, logrando que en apenas 3 meses no solamente se enrolaran la suficiente cantidad de sujetos en el estudio, sino que además se pudiera demostrar eficacia y seguridad, y que eso llevase a la aprobación en un primer lugar por la autoridad regulatoria en el Reino Unido y después en los Estados Unidos, con las recomendaciones que se han hecho y que todos conocemos en los distintos países del mundo, y que hoy, a finales de junio de este año, haya más de 1.000 millones de dosis de esta vacuna distribuidas
en el mundo, con una idea de lograr hacia finales del 2021 tener 2.5 billones, o sea, 2.500 millones en números americanos de vacunas distribuidas para poder atenuar el impacto de la pandemia en distintas latitudes. Como les contaba, el estudio enroló 46.300 participantes en más de 153 sites a lo largo y a lo ancho de América Latina, Europa, Asia y los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver en la pirámide de participantes, se incluyeron chicos de 12 a 15 años como parte del estudio pivotal, y esto mostró también una importante diversidad en cuanto a los participantes. Sabíamos, sobre todo en países donde la distribución social y étnica es diferente, que el impacto de la enfermedad había sido más grande, no solamente en las personas mayores de 5 años o con comorbilidades, sino aquellas que tenían básicamente poco acceso a la salud, y que estaba asociado esto con una particularidad en la etnia o en el origen racial, y eso fue un poco la idea de poder distribuir los participantes en esos grupos sociales. Y como ven, el objetivo se cumplió: el 40% de los participantes globalmente y el 30% de los que participaron en Estados Unidos tenían un background diferente a la media de las sociedades en las que los estudios se llevaron adelante, y esto también permitió prever que la eficacia que se veía en el estudio clínico y los datos de seguridad podían extrapolarse sin ningún temor a la comunidad general. Y es así que, empezando por los datos de seguridad, y solo lo muestro para que entendamos qué fue lo que aprendimos en el estudio clínico y cómo hemos visto la evolución en el transcurso de estos últimos 7 meses de vacunación a nivel global. Estos son datos de seguridad en los primeros 7 días, eventos adversos locales en 2 grupos de edad, de los 16 años a los 55 y los mayores de 55, comparando la dosis de la vacuna, que es de 30 microgramos versus el placebo, y es claro que tanto después de la primera como de la segunda dosis, en la parte superior está la primera dosis, en la parte inferior la segunda dosis, ustedes observan que el dolor en el sitio de inyección es el efecto adverso más común dentro de los efectos adversos locales en ambas edades, y es significativamente más importante que en el grupo que recibió placebo. Cuando hacemos ese mismo análisis, pero analizando lo que sucedió en los niños de 12 a 15 años, comparado con el grupo de sujetos jóvenes del estudio pivotal que les contaba hace un ratito, entre los 16 y los 25, vemos que cuando uno analiza la prevalencia de los distintos efectos adversos, de vuelta el dolor en el sitio de inyección es el efecto adverso más común y significativo comparado con el placebo, pero de una manera muy similar en los 12 a los 15 años que en los 16 a los 25. O sea que desde el punto de vista de efectos adversos locales, era esperable que la vacuna se comportase de una manera similar en los adolescentes o niños y en los adultos jóvenes que fueron parte del estudio pivotal. Cuando vamos a los efectos adversos sistémicos, como ustedes lo vieron, en la parte superior está la vacuna, después de la primera y la segunda dosis, y lo mismo versus el placebo en las distintas edades, ustedes pueden observar que la prevalencia de fatiga, dolores de cabeza, cefalea, dolores musculoarticulares son los efectos adversos más comunes. La mayoría son leves a moderados y se resuelven en las siguientes 36 a 48 horas después de la segunda dosis, que es donde más prevalencia tienen, y son obviamente significativamente más importantes que en el placebo. Y la fiebre es una de las cosas que se había visto mayormente asociada a edades más jóvenes, y era una de las situaciones que teníamos que vigilar cuando hablábamos de estos mismos efectos en los niños de 12 a 15 años. Cuando ustedes comparan esto mismo en los chicos de 12 a 15 años, que es la primera barra de cada uno de los síntomas, comparado con las personas más jóvenes de 16 a 25 años en el estudio clínico, otra vez se ve que la fatiga, la cefalea, los dolores musculoarticulares son los efectos adversos sistémicos más frecuentemente observados, significativamente más importantes que en el grupo placebo, y que el nivel de fiebre había sido un poco más alto en el grupo de personas, de adolescentes y chicos de 12 a 15 años comparados con los de 16 a 25. Razón por la cual el perfil de seguridad a lo largo y a lo ancho de todo el estudio y en todas las poblaciones que se analizaron fueron consistentes con que el efecto adverso más común local era el dolor en el sitio de inyección, y la fiebre, los dolores musculoarticulares y la cefalea, un
tipo síndrome gripal, que se resuelven en las 24 o 48 horas luego de la segunda dosis, eran los efectos adversos más comunes y muy bien tolerados. Razón por la cual esto, asociado a los datos de eficacia que les voy a mostrar ahora, sirvieron de puntapié para que las autoridades regulatorias dieran la autorización en el uso de la vacuna, considerando la situación de pandemia actual. Ustedes vieron esta diapositiva seguramente en alguna otra charla, o mío, de algún otro expositor, pero creo que es muy, muy elocuente la curva de Kaplan-Meier que se ve a la izquierda de la diapositiva, mostrando cómo después del día 12 de la vacunación, incluso con la primera dosis, se observa una separación de la curva en Colorado, que muestra los casos de los sujetos que recibieron placebo en el estudio clínico, comparado con la curva azul, que muestra el número de casos y que se estabiliza después del día 12, de aquellos que recibieron al menos una dosis de la vacunación. Esto se había visto en la primera etapa, y este estudio está publicado en New England Journal of Medicine en diciembre del año pasado. Se observaba en los primeros tres meses de seguimiento del estudio. Pero hay un análisis que se sometió hace un mes atrás a la FDA que completa 6 meses de seguimiento de estos mismos sujetos, y se observa que se mantienen los altos niveles de eficacia de la vacuna, que en este estudio clínico publicado es del 95%, y vimos que el mismo nivel, el mismo seguimiento de esa cohorte, se observa una eficacia superior al 92% para todos los outcomes, sea la enfermedad sintomática confirmada por COVID-19, como también para las enfermedades graves, que en una primera etapa no teníamos esa información, y en la segunda etapa del análisis vimos que la vacuna fue 100% eficaz para prevenir en el estudio clínico enfermedad grave, que se asocia con hospitalización y requerimientos de cuidados intensivos y obviamente muerte. Lo otro interesante es que a lo largo de los distintos grupos etarios, desde los 16 a los mayores de 65 años, la eficacia fue consistente del 95%, alrededor del 95%, y lo mismo con los distintos componentes raciales. Y cuando analizamos pacientes que vivían con asma, con enfermedades cardiovasculares o pulmonares, incluso pacientes con VIH controlado, que no estaban en una etapa sin tratamiento, sino con tratamiento y controlados, también la eficacia de la vacuna fue del 94%. Y cuando se analizó por geografías y vimos los datos de Estados Unidos comparados con los de Sudáfrica o con los de Argentina, Brasil y de Turquía, la eficacia de la vacuna, por ejemplo, en Argentina fue del 97%, en Brasil con un menor número de participantes fue del 90% en esta primera análisis, pero bien consistente con lo que se había visto en el estudio clínico en su totalidad. Y en los niños de 12 a 15 años, que fue un análisis que se hizo posteriormente, se vio una eficacia real del 100%. Es importante para que ustedes lo recuerden, que el objetivo inicial de este estudio fue hacer un immunobridging, o sea, medir los niveles de anticuerpos en los chicos entre los 12 y los 15 años, comparándolos con aquellos de 16 a 25, en los cuales ya había un correlato de eficacia, asumiendo que los anticuerpos son el mejor predictor de eficacia que tenemos en la actualidad, y tratar de demostrar no inferioridad. Eso se demostró, de hecho se demostró que la respuesta inmunológica en los chicos de 12 a 15 años es superior comparada con los de 16 a 25, y además pudimos encontrar el suficiente número de casos, como ustedes ven, todos en el grupo placebo, 18 casos en el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunal, razón por la cual la vacuna fue un 100% eficaz en la prevención de la enfermedad confirmada por COVID-19. Y esto hizo que tanto la FDA como la EMA y las autoridades regulatorias de todos nuestros países autorizaran esta vacuna para su uso en esta situación de emergencia, desde los 12 años en adelante, en un régimen de 2 dosis, con un 21 días de intervalo, y yo sé que en la vida real se han utilizado distintos intervalos más prolongados, de 16 semanas, de 2 meses, de 28 días, pero la autorización es con este intervalo de 21 días al que me refiero. La presentación es un vial que tiene 6 dosis y que requiere una dilución previa a su utilización, y una de las cosas que al principio fue una limitante muy grande, sobre todo para países como los nuestros, con una cadena de frío que requería freezers de alta, baja temperatura. Ahora se sabe que eso es una limitación que se resolvió. Inicialmente teníamos solamente necesidad de tenerlo en los freezers de menos 80, menos 60 grados, que podía ser almacenada hasta 6 meses. Esto sigue siendo así, pero tenemos la flexibilidad de poder tener la vacuna
conservando la estabilidad y la eficacia 2 semanas en el freezer común, de menos 15 a menos 25, o hasta 31 días en la heladera, como cualquier otra de las vacunas que son parte de nuestro calendario de todos los días. Esto es lo que todos ustedes conocen hasta el momento de lo que ha sucedido con las vacunas, pero es importante ver cuál es la información que hemos obtenido en estos últimos 6 meses del mundo real. ¿Qué pasó cuando la vacuna se transformó en vacunación y los programas se llevaron adelante? Y quiero empezar por lo más sencillo de explicar, pero que era una gran pregunta que teníamos al principio, era si realmente la vacuna iba a ser capaz de prevenir la infección, y ya no solo la enfermedad. Y esto confirmado por PCR seriadas que se han hecho en distintos settings de pacientes. Si ustedes ven con los círculos rellenos en azul, la vacuna de Pfizer y BioNTech, en marroncito la de Moderna, en rosado la combinación de la vacuna de Pfizer con la de Moderna, y en amarillo la vacuna de Janssen, las distintas publicaciones que se han hecho públicas en los últimos meses, y ustedes ven que consistentemente todas las vacunas, en particular la vacuna de Pfizer, tiene una eficacia para la prevención de la infección de alrededor del 90%, pero con, digamos, dependiendo el esquema que se utilizó y el tiempo de seguimiento, esto puede variar, pero es una efectividad muy consistente con lo que se podía pensar de lo que habíamos analizado en el estudio clínico. Y cuando vimos la enfermedad sintomática, cualquier síntoma asociado con COVID de lo que todos conocemos, la efectividad en el mundo real, como ustedes pueden ver, es consistente con ese 90-95% que yo les mostraba anteriormente del estudio clínico a lo largo y a lo ancho de las distintas edades. Obviamente es importante que no todos los estudios enrolaron la misma población adulta, con distintas comorbilidades y en distintas geografías. Salvando estas diferencias, la idea de la diapositiva no es comparar estudio con estudio, sino mostrar que en distintos usos de la vacuna, con distintas poblaciones y con distintos niveles de comorbilidades, la vacuna demostró que lo que ocurre en el mundo real es lo que se esperaba en base a los datos que habíamos visto en el desarrollo de la vacuna en el estudio clínico. Cuando fuimos a ver estudios en particular en poblaciones especiales, estos son distintos estudios que hizo el CDC, que hizo el grupo de investigación de UK y también investigadores en Alemania, en Italia, y en Dinamarca, en la parte superior de la diapositiva, hablando del personal de salud y cuál es la prevención de la enfermedad en personas completamente vacunadas, y ven que los datos, cuando analizamos solamente médicos, enfermeras y personal de salud en general, la eficacia en distintos settings es alrededor del 90-95%, similar a la de la población general. Y cuando vemos la enfermedad sintomática, es exactamente el número muy consistente, en datos de Israel y datos de Estados Unidos, entre el 90 y el 94%. Razón por la cual es un reaseguro ver que la realidad del uso de la vacuna muestra que es en consonancia los números con lo que vimos en el estudio clínico. Y la otra pregunta, y es, ¿cuánto tiempo esta eficacia que hemos visto en el estudio clínico y efectividad del mundo real se va a mantener? Y si usted me hubiera hecho esa pregunta hace 3 meses, hubiéramos dicho, bueno, el tiempo en que veamos el monitoreo de los niveles de anticuerpos y el monitoreo de la eficacia clínica, vamos a poder saber si va a hacer falta utilizar una dosis adicional y en qué circunstancias. Porque hasta este momento la otra circunstancia es la aparición de las variantes del virus, que como ustedes saben es el mismo virus original con algún cambio en la secuencia de aminoácidos basados en un cambio en la secuencia genética que hace que esa proteína S sea distinta a la proteína S del virus original, y que esto genere en algunas circunstancias nada en particular, en otras circunstancias alta transmisibilidad, o sea, alta contagiosidad, que esté asociada con falla en la protección a través de las vacunas o distintos niveles de anticuerpos más bajos, o incluso que esté asociada con evolución clínica de peor calaña. Razón por la cual es importante definir lo que es una variante de interés, una variante de preocupación, una variante realmente de importancia en la salud pública. Todas las variantes a las cuales todos estamos prestando la atención, la variante alfa, beta, gamma, delta, que es la nueva nomenclatura que sugirió la OMS, apuntan a entender cuál es el rol que juegan en la epidemiología actual. Y ustedes han leído y seguramente van a seguir leyendo cómo
las distintas vacunas disponibles generan anticuerpos neutralizantes frente a los virus que van apareciendo en estas nuevas variantes. Y en realidad esta diapositiva, que es una gentileza del grupo de trabajo de vacunas de COVID del CDC, muestra exactamente lo mismo. En el eje de las ordenadas ustedes ven el porcentaje de reducción que se observa de cada una de las vacunas que se ven con el círculo azul oscuro, las vacunas de ARN mensajero, en amarillo la de AstraZeneca, Novavax en celeste clarito y en el celeste un poquito más oscuro la vacuna de Janssen, en comparación con las distintas variantes que se observan en el eje de las abscisas, donde ustedes ven que el no efecto, es decir, que no hay ningún tipo de reducción de anticuerpos neutralizantes frente a cada una de las variantes, y en una escala logarítmica cómo se observa una reducción creciente del nivel de anticuerpos neutralizantes frente a cada una de estas variantes de cada una de las vacunas. Acá yo lo puse como una media para entender que la variante beta, la variante que se observó inicialmente en UK, en el Reino Unido, tiene una reducción de anticuerpos neutralizantes comparada contra el patrón, que era la variante original, de 7.5 veces más bajo, en un extremo. Y en el otro extremo, la variante Epsilon, que es la variante que se vio en California, con una reducción del 2%, o incluso la variante, la variante 7.5, la variante sudafricana, la variante del Reino Unido, que es de dos veces por debajo comparado con la variante original. Y en el medio está la variante Delta de 3.5, la variante que se descubrió inicialmente en India. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que realmente no sabemos si los anticuerpos solos son el único mecanismo que se utiliza nuestro sistema inmunológico para protegernos del virus, pero sabemos que es una de las formas importantes para poder medir cómo la protección frente a estas vacunas, estas distintas variantes, funciona. Y esa es una de las cosas por las cuales cada vez que aparece una variante nueva, vamos al laboratorio y chequeamos cómo el suero de sujetos vacunados responde frente a esa variante. Pero lo interesante, y es la otra parte, es que tenemos que ver no solamente cómo funcionan inmunológicamente las vacunas contra estas variantes que van apareciendo, sino también cómo esto se correlaciona con protección clínica. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy es que todas las vacunas disponibles siguen siendo clínicamente efectivas para prevenir la enfermedad grave frente a cualquiera de estas variantes que están circulando, e incluso la enfermedad sintomática o la infectocontagiosidad de la variante. Razón por la cual al día de hoy no hay una necesidad concreta de pensar en una vacuna diferente o en el uso de una tercera dosis. Sin embargo, es muy, pero muy importante analizar no solamente la dinámica de los anticuerpos en el tiempo para ver este mecanismo indirecto de protección, sino también la aparición de casos de enfermedad en personas completamente vacunadas para saber qué variante la está ocasionando y si ese grupo de personas en particular necesitase o no una dosis de refuerzo. Y esto es para referir un poco lo que resumía recién, datos de Israel, de Canadá, de Qatar, de Sudáfrica, de Escocia, con distintas metodologías de investigación, mostraron que las distintas vacunas, ya sea la de Pfizer o la de Pfizer y Moderna o la de Janssen, han mostrado una efectividad vacunal en personas completamente vacunadas que oscila entre el 80 y el 95%, y esto es importante, que varía de vacuna en vacuna y de población en población, y es injusto la comparación head to head, sencillamente porque hablamos de diseños diferentes, poblaciones diferentes y obviamente esquemas de vacunación diferentes también. Pero lo importante es que hasta el día de hoy, frente a variantes de preocupación, que es la abreviatura en inglés de VOC, las vacunas que tenemos disponibles funcionan para generar protección frente a la enfermedad severa. La otra cosa que creo que es importante para ir terminando es resumir cómo evaluaríamos la posibilidad de dar una dosis de refuerzo, una dosis de booster, frente a personas que están completamente vacunadas. Sobre todo en nuestros países que los programas de vacunación están avanzando, pero todavía estamos lejos de alcanzar ese 75% de las personas con 2 dosis completamente vacunadas. Como siempre, y los datos que mostró Catalina son un reflejo de eso, Uruguay muestra el camino y está muy cerquita de lograrlo. Pero lo que tratamos de ver en esta diapositiva es cuáles son los distintos riesgos de tener una enfermedad en personas completamente vacunadas para poder decidir si esas son un grupo de personas que debieran recibir una dosis
adicional en el mediano o el corto plazo. Una es el riesgo de complicaciones, y para eso es entender cuáles son las personas que están a riesgo de tener complicaciones más severas por la enfermedad, y es fácil de entender, las personas con factores de riesgo asociados a asma, como enfermedades cardiovasculares, obesidad, o incluso solamente la edad, las personas mayores de 65 años, o incluso los inmunocomprometidos de cualquier tipo de razón clínica para sospecharlo. El otro es el riesgo de exposición a la enfermedad, y en ese caso el personal de salud y el personal de atención social de primera línea, policías, maestros, bomberos, debieran ser considerados también como una población target para recibir dosis de refuerzo si es que se demuestra que es necesario. El otro es el waning de la inmunidad, la pérdida de la inmunidad medida por anticuerpos en el transcurso del tiempo, y por eso es tan importante el poder tener estudios de vigilancia que se están haciendo con todas las vacunas para entender la dinámica de los anticuerpos y cómo una tercera dosis o una dosis adicional puede aumentar esos niveles de anticuerpos y ayudar a tener mayor protección. Y finalmente, el riesgo de nuevas variantes. Y esto es una especie de huevo y la gallina, ¿verdad? Porque las variantes ocurren si hay personas no vacunadas a las cuales el virus puede ingresar, mutar y cambiar su conformación genética y su conformación antigénica. La única manera de poder evitar que aparezcan nuevas variantes es tener más personas vacunadas. Entonces tenemos que poner nuestro foco en asegurarnos que las personas que aún no recibieron ninguna dosis de vacuna reciban al menos una, y si es posible completar los esquemas lo antes que esto se pueda, de manera tal de evitar la circulación viral y que las variantes que circulan no sean capaces de mejorar en sentidos biológicos y poder tener una variante más contagiosa disponible y apareciendo en el próximo tiempo. Y en esto creo que el tema de la equidad en la distribución de las vacunas es fundamental para asegurar esa protección que no es solamente de un país, sino que es a nivel global. Y para terminar, y en base a todo lo que les contaba recién, contarles cuáles son los estudios que estamos llevando adelante en este momento para tener resultados en los próximos meses. Uno de los objetivos, como les conté, es tener 2.5 billones de dosis distribuidas en el transcurso del 2021 y llevar este número a 3.5 billones en el 2022. Para eso se han hecho cambios fundamentales en el tiempo en el que se produce la vacuna. Para darles una idea, el primer lote que se produjo durante el estudio clínico llevó casi 180 días en su producción, y ahora estamos produciendo la misma vacuna pero en 45 días. Eso implica un montón de inversión, no solamente en la expansión de las plantas, sino también en el proceso de manufactura y también en distintas formulaciones asociadas con eso, formulaciones liofilizadas que no requieran una cadena de frío tan importante como las que tuvimos al principio de la pandemia, y son todas formulaciones que están en este momento en desarrollo y trabajándose. Por otro lado, como les contaba, estamos haciendo estudios clínicos tratando de ver si personas que recibieron 2 dosis de la vacuna 6 meses después necesitan recibir una tercera dosis. Tenemos ya los estudios de los participantes de mayo del año pasado, que fueron parte de la fase 1 del estudio clínico pivotal, si ellos se vacunaron con una tercera dosis de la vacuna con la formulación actual, y también con una tercera dosis de una vacuna con la formulación que contiene la información genética de la variante de Sudáfrica, la variante beta, y vimos que los niveles de anticuerpos son entre 5 y 10 veces superiores después de la tercera dosis cuando uno los compara con los anticuerpos observados 7 días después de la segunda dosis, con un perfil de seguridad exactamente muy bien tolerado. Estamos esperando ver los resultados del estudio de fase 3 que ya terminó el enrolamiento, y están los estudios inmunológicos para leerse seguramente la semana que viene, para saber si en un grupo más grande de 350 sujetos que recibieron un booster comparado con placebo se observa una respuesta inmunológica y una base de data de seguridad más importante que permita obtener una autorización para uso de emergencia de una potencial tercera dosis para las poblaciones que lo necesiten, o más ampliado de acuerdo al criterio de salud pública de cada uno de los países. Y también ampliamos la vigilancia de los participantes en el estudio clínico. 10.000 de los sujetos de los 46.000 que les contaba al principio, 10.000 de esos sujetos se randomizaron, 5.000 a recibir una tercera dosis y 5.000 a recibir placebo, con obviamente una posibilidad de crossover en el transcurso del tiempo, y ver
para el segundo semestre, mejor dicho, el segundo trimestre del año que viene, cómo esa tercera dosis además es capaz de mostrar un incremento en la eficacia comparado con aquellos que recibieron 2 dosis. Esto es una parte del compromiso para poder informar las decisiones que cada uno de nuestros gobiernos tome desde el punto de vista de la protección de salud pública. La otra cosa importante de los estudios en otras poblaciones, mujeres embarazadas, para resumirlo, y podemos conversarlo después, es un estudio que empezó en febrero, que va a involucrar hasta 2.400 mujeres embarazadas en distintos lugares del mundo, tratando de ver la protección que se genera durante los primeros 6 meses de vida en el recién nacido, pero también a la mujer embarazada en sí, que como ustedes saben fue una población de riesgo durante las primeras 2 olas de la pandemia, y esos resultados los vamos a tener seguramente para el primer trimestre del 2022. Estamos haciendo estudios en pediatría, ustedes vieron los datos de 12 años a 15, los estudios de 5 a 11 años con la misma formulación, pero con una dosis de 10 microgramos, no de 30. Esperamos tener los resultados para finales de septiembre, para poder ser sometidos a las autoridades regulatorias, y también en chicos de 2 años a 5 años, en una formulación de vacuna con una dosis menor de 3 microgramos por dosis, pero también en 2 dosis con 3 semanas de intervalo, que esos resultados seguramente van a estar entre octubre y noviembre, y también un programa entre los 6 meses y los 2 años, que se espera también para finales de noviembre, con la dosis también de 3 microgramos. Toda esta información es pública y la pueden buscar en clinicaltrial.gov, donde está el diseño del estudio y cualquier información adicional que quieran, encantado de poder compartirla con ustedes. Y finalmente, la preparación para la potencial emergencia de cepas nuevas que no estén bien protegidas con la formulación de la vacuna actual, y para eso la plataforma en sí mismo de ARN mensajero ofrece la flexibilidad de muy rápidamente tener en menos de 2 semanas una formulación que pueda entrar en el estudio clínico y que sea capaz de generar anticuerpos con un target especial a una variante que hoy quizás no conocemos. Hemos empezado el desarrollo y la preparación de un estudio clínico que, de ser necesario, comenzaría a finales de agosto, con una formulación que contempla la variante Delta, que es la variante que está generando más problemas en este momento alrededor del mundo, tanto en poblaciones que tienen un muy buen nivel de vacunación, como en aquellas que todavía estamos en vías de tener una vacunación más importante. Y para terminar, creo que estas cuatro bullets resumen de lo que estuvimos conversando. Es sumamente importante que cualquier desarrollo de cualquier vacuna tenga como prioridad tener que la vacuna sea eficaz, sea segura y que se produzca con los más altos estándares de calidad. En el caso de la vacuna de COVID-19, hemos visto que los datos de la vida real confirman lo que se observó en el estudio clínico, y esto nos da la tranquilidad de poder seguir trabajando en el desarrollo de alternativas de vacunación con esta plataforma. Es tremendamente importante en este tiempo en particular el reforzar la vigilancia epidemiológica, el tener acceso a la información en tiempo real, el tener acceso a la información de biología molecular en el tiempo real para poder entender si hacen falta dosis adicionales o si hay que cambiar la estrategia de vacunación en general o en alguna población en particular. Y creo, por otra parte, que nosotros como miembros del sistema de salud, cualquiera sea nuestro rol, médicos que atendemos en el consultorio, comunicadores o trabajando en un laboratorio, es nuestra responsabilidad la educación y la comunicación con data seria, transparente y honesta, para que la gente esté bien informada y que no haya temores infundados alrededor de la vacunación. La confianza en la vacuna quizá no es un problema muy importante en nuestros países en América Latina, pero es realmente una de las dudas, una de las dificultades más importantes que se están discutiendo alrededor del mundo, porque hay gente que tiene acceso a la vacuna y que no lo quiere hacer por miedos que realmente son completamente infundados. Y para terminar, quería mostrarles este pin, que quizás algunos ya vio en alguna presentación mía previa. Es un pin que nos regaló uno de los participantes del estudio clínico, que fue también voluntario del desarrollo de la vacuna de Sabin en el año 54 en los Estados Unidos, y que ahí en ese momento tenía 5 años de edad, y ahora fue también participante del estudio clínico del desarrollo de la vacuna de COVID, y como una muestra de agradecimiento al trabajo que se estaba haciendo el grupo de investigación, les dejó el pin de recuerdo, y creo que es una muestra de solidaridad que define cómo hemos trabajado todos juntos en este último año y medio de pandemia,
donde priorizamos el bien social por sobre el bien individual, y este ejemplo del voluntario que nos regaló el PRI me parece que es un reflejo de lo que ocurrió en su vida 2 veces y en la nuestra ojalá una sola vez con esta pandemia. Sin más, les agradezco mucho la atención y quedo abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Excelente tu presentación, como siempre. Tenemos algunas preguntas del público interesantes. Te digo, la primera: ¿considera necesario aplicar tercera dosis COVID a población general? Si es así, ¿cuáles son los argumentos y cuál sería la oportunidad? ¿A los 6 meses? ¿Al año? Bueno, creo que traté de responder esa pregunta. Evidentemente no lo hice bien durante la presentación porque la pregunta está. En realidad hay que combinar muchas cosas. Es ver, primero que nada, cuál es la respuesta de anticuerpos 6 meses después de que la persona estuvo vacunada con 2 dosis. Esos estudios están en marcha y, como les contaba, tenemos una primera respuesta diciendo que la tercera dosis aumenta los anticuerpos entre 5 y 10 veces comparado con las 2 primeras dosis. O sea que desde ese punto de vista estaría bien, pero es preliminar todavía porque son muy poquitos sujetos, 24 sujetos los que fueron parte de la fase 1. Estamos esperando la fase 3, que va a agregar mayor información, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. El otro punto de vista es cómo esos niveles de anticuerpos se correlacionan con eficacia clínica, con efectividad clínica. Si uno está en un país donde toda la población, después de 6, 7, 8 meses o un año, siguen viéndose protección con 2 dosis de vacunas, ¿para qué dar una tercera? No tiene ningún sentido. Ahora, si nosotros vemos que personas completamente vacunadas se empiezan a enfermar, algunas de ellas van al hospital, algunas requieren terapia intensiva y algunas fallecen, vamos a tener que empezar a ver que ese 95% de eficacia y efectividad que vimos no es tan así y que quizás una tercera dosis tenga sentido utilizar. De hecho, más que de las poblaciones generales, hoy por hoy hay ejemplos en Francia, en Inglaterra y en Israel que recomendaron las vacunas en terceras dosis para poblaciones de inmunocomprometidos o de personas mayores de 65 años viviendo en hogares de ancianos. Va a haber una discusión en una hora a la cual yo tengo que unirme del ACIP en Estados Unidos para discutir si también hace falta hacer una recomendación de tercera dosis en ese grupo en particular. Creo que es una pregunta muy importante y que va a ser basada en los datos de inmunología, en los datos de seguridad, los más importantes, los datos de efectividad clínica, y para eso es tremendamente importante el rol de las autoridades de salud, haciendo la vigilancia epidemiológica e informándonos en tiempo real lo que sucede para poder cambiar la estrategia si es que hace falta. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. La eficacia no está en duda. ¿Qué hay de los efectos adversos a mediano y largo plazo? Y bueno, y ahí te agrego algunas preguntas que me hacen los padres en el consultorio. En el público hay muchos pediatras que les deben hacer preguntas similares. Esterilidad en los adolescentes, miocarditis, afectación cardiológica. Bueno, empezamos por la esterilidad, que fue una fake news que apareció el año pasado. En realidad el basamento inmunológico fue que una proteína de la placenta tenía un componente antigénico similar a la proteína S del virus, y que entonces una vacuna que atacara la proteína S iba a atacar a la placenta y por lo tanto iba a generar infertilidad. Y esto es un miedo muy grande para cualquiera de nosotros que somos papás, más allá de ser pediatras o no, con nuestros hijos. Esto quedó completamente descartado, se vio que eso era una falacia absoluta, donde se dice la mitad de la verdad y la mitad de la mentira. No hay de hecho hay estudios, no solamente en animales, que muestran que no hay ningún tipo de trastorno ni de la fertilidad ni del producto de la gestación, sino también personas de la efectividad de la vida real. Hay más de un estudio que publicó el CDC con más de, creo, 4.800 embarazadas del personal de salud que dieron a luz sin ningún problema a su bebé, y que algunas de ellas ahora están cursando su segundo embarazo sin ningún tipo de problema. Así que el tema de la infertilidad creo que está descartado con datos científicos que lo toleran. Respecto de los efectos adversos a largo plazo, eso es tan importante como decir que la seguridad de la vacuna es la prioridad número 1 cuando uno la empieza a desarrollar, pero la prioridad número 1 durante todo el periodo de utilización de la vacuna, y eso es el trabajo que hacen las autoridades regulatorias, los que producimos las vacunas y los gobiernos para detectar los casos que no se vieron en los estudios clínicos y que pueden aparecer después. Y hay varios ejemplos. En el caso de la vacuna de Pfizer, se vio en los primeros días luego de la introducción en el uso
la aparición de fenómenos anafilácticos en algunas personas, que eran un caso por cada 3 millones de dosis administradas, pero que eran importantes y que había que verlos. Y que no se sabe hasta hoy cuál es el mecanismo fisiopatogénico, pero se vio que después de más de casi 580 millones de dosis administradas en los datos de Europa y Estados Unidos, no ha habido un riesgo mayor ni un factor de riesgo asociado a esto. De igual manera apareció el fenómeno de miocarditis y de pericarditis, sobre todo en personas jóvenes, sobre todo en varones, sobre todo después de la segunda dosis, en una ventana de tiempo que va entre 4 y 7 días después de la segunda dosis. El mecanismo fisiopatológico no está definido completamente aún, pero siguiendo los criterios de la Brighton Collaboration se demostró que hay una potencial asociación temporal entre el uso de las vacunas basadas en ARN mensajero y la aparición de miocarditis y de pericarditis. Lo que se sabe hasta hoy es que eso es, como les contaba, en adolescentes de entre los 16 y los 20 años, después del cuarto día, después de la segunda dosis, el 97% de los casos son casos autolimitados que no requieren hospitalización, que se manejan con analgésicos, pero la recomendación es, si un adolescente, después de 4 o 5 días de haber recibido la vacuna, empieza con dolor de tórax o taquicardia o sensación de falta de aire, completar los estudios clínicos para poder caracterizarlo bien, hacer un ecocardiograma o una resonancia, troponina y un electrocardiograma para poder definirlo, y obviamente eso no implica que la vacunación tenga que ser discontinuada. Por el contrario, el riesgo de COVID-19 en esa población, incluso que el COVID-19 pueda producir el daño miocárdico, es mucho más grande que la vacunación en sí mismo. Y por otra parte está el seguimiento, y estamos trabajando, y digo estamos porque es una colaboración mutua con el CDC para establecer un protocolo de seguimiento de los casos que se identificaron con miocarditis y pericarditis para poder ver a los 6 meses de seguimiento y al año qué pasó con esos sujetos y poder seguir aprendiendo. Hay muchas de las preguntas que todavía no tienen respuesta por una cuestión de tiempo de vigilancia en cuanto a eso. Y creo que los sistemas de seguridad de vacunas funcionan muy bien. Pensemos lo que ocurrió con el fenómeno de trombosis y trombocitopenia con la asociada a la vacuna de Janssen y de Astra, que son casos que se ven un caso cada 7 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, se detectaron y se pudo caracterizar. Y eso, informar a la población de cuál es ese riesgo, nos ayuda a que la población tenga confianza en poder vacunarse y que el esquema de vacunación se pueda completar mucho más rápido. Perfecto, muy claro, Alejandro. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la intercambiabilidad de plataformas? En especial aquí en Uruguay, ¿podría recomendarse una tercera dosis de Pfizer a toda la población, incluyendo los vacunados con Coronavac, que son muchos, o AstraZeneca? No, es una excelente pregunta. Como todos sabemos, todas las vacunas se desarrollan con programas de desarrollo clínico, con estudios clínicos que evalúan intervalos, evalúan seguridad, eficacia, y esa es la recomendación que uno busca cuando desarrolla una vacuna, utilizar esa misma plataforma y solo esa plataforma. Hoy por hoy no hay estudios clínicos para combinar distintas plataformas en la serie primaria. Hay uno solo que se publicó hace un mes y medio atrás, del grupo de investigadores de Oxford, en el Reino Unido, donde combinaron vacuna de AstraZeneca en primera dosis o en segunda con vacuna de Moderna o de Pfizer, y la verdad es que los estudios mostraron que el perfil de seguridad es muy bien tolerado en cualquiera de las combinaciones, y que se vio que la mejor combinación en cuanto a títulos de anticuerpos neutralizantes es recibir las 2 dosis de la vacuna de ARN mensajero, sea de Pfizer o de Moderna, comparado incluso con las 2 dosis de Astra, y que sin embargo aquellas personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de ARN mensajero vieron niveles de anticuerpos muy cercanos a los que se veían con las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. O sea que esa posibilidad de intercambio no la estoy inventando yo, hay datos que lo sostienen y de hecho países con muchísima experiencia que lo han hecho. Hay en este momento un estudio que el NIH, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, está haciendo combinando esquemas completos de 2 dosis de Moderna y de Pfizer con un booster de la vacuna de Johnson y al revés, una dosis de Johnson con un booster de la vacuna de Pfizer o de Moderna. Este estudio empezó hace 20 días, se espera tener resultados en los próximos 4 o 5 meses para entender si ese mix and match, como le gusta a la OMS llamar este esquema mixto de vacunas, puede ser una alternativa.
Y hay experiencias de la vida real, sin datos de publicación de seguridad y de inmunogenicidad, en países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tuvieron una amplia vacunación con vacunas basadas en virus inactivados, que empezaron a haber breakthrough cases, casos en personas completamente vacunadas, y decidieron implementar una tercera dosis con vacuna de Pfizer y de Moderna, de RNA mensajero, razón por la cual no te puedo decir que hay que hacerlo o que no hay que hacerlo. Lo que puedo explicar es que está la información en vías de desarrollo para entender con seguridad y con eficacia si esto es una alternativa viable. Desde el punto de vista científico creo que no debería haber ningún inconveniente. En Estados Unidos o Europa se está planteando la vacunación a menores de 12 años, no llego a entender, en un futuro más próximo. Bueno, creo que ya hablaste un poco de esto. No sé en qué fases están los estudios de los que mencionaste en pediatría. En pediatría el estudio que más rápido vamos a tener resultados es el que empezó antes, que es el de los chicos de 5 a 11 años, que son 2 dosis con la misma vacuna, pero que es una dosis menor, es de 10 microgramos en lugar de ser 30. Y esos resultados van a estar fines de septiembre para ser presentados a la FDA, así que dependerá el tiempo regulatorio para ver cuándo la vacuna esté disponible. Y en segundo tiempo viene el grupo de 6 meses a 5 años, que es también 2 dosis, pero con 3 microgramos, es una dosis incluso más bajita, y que esos resultados se esperan para finales de noviembre. Así que yo creo que antes de fin de año vamos a tener información y seguramente en la primera etapa del año que viene vamos a poder expandir la vacunación a los niños. Y queda la última pregunta. ¿Podrías hablarnos de seguridad y efectividad de la vacunación en mujeres embarazadas? Lamentablemente no tengo datos para compartir todavía. Hay un estudio, como les contaba, del CDC, que estudió en cinco entidades de salud, personas, mujeres embarazadas que fueron personas de salud y que decidieron vacunarse con la vacuna de Pfizer y de Moderna, y ninguna de ellas, o sea, de esas 3.800 mujeres, creo que a la fecha de publicación del estudio, casi 2.700 habían tenido su bebé sin ningún problema, ni los bebés ni ellas. Desde el punto de vista de la seguridad no había ningún problema. La efectividad había sido similar a la de la población general, ese 95%. Pero para dar una información más robusta es que estamos haciendo el estudio clínico en mujeres embarazadas en más de 50 sitios en África, en Estados Unidos y en Europa, para poder compartir con ustedes cuál es la respuesta inmunológica diferente de la mujer embarazada comparada con la población general y el perfil de seguridad. Pero los datos del mundo real muestran que la vacuna se puede usar sin ningún tipo de problema, incluso en las mujeres embarazadas que se quieren vacunar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu presentación y responder todas estas preguntas. Ha sido todo muy esclarecedor y bueno, seguimos adelante con nuestro congreso. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marcos.